Saludos estimados, tengan un muy buen día. El día de hoy vamos a dar pie a la última clase sobre la introducción a la electrocardiografía y esta clase trata sobre la graficación de los patrones electrocardiográficos en las derivaciones horizontales, es decir, las derivaciones de pecho. Como material agregado, al final de esta clase pienso dar una remasterización de la clase anterior porque siento que le faltó ese sentido didáctico que caracteriza estas clases y que estaba muy fragmentado el contenido porque separarlo en derivaciones verdaderamente no fue eh, lo ideal. Siento que es mejor ver todas las derivaciones al mismo tiempo e ir viendo mejor cómo se va graficando cada onda. Entonces ese es el sentido que le vamos a dar a estas clases esta clase se podría hacer un poquito larga debido a eso, así que les recomiendo que segmenten la clase en dos partes para que no se agobien con el contenido. Ya he tenido varias interrupciones, así que en esta oportunidad la voy a hacer como salga, con cualquier interrupción que aparezca, así que me disculpo de antemano si suena mi celular o algo por el estilo. Pero vamos a darle. Bien, antes de comenzar, recordemos que en el plano horizontal evaluamos dimensiones diferentes. En el plano horizontal se evalúa el sentido antero-posterior y lateral de un plano tridimensional. Mientras que en el plano frontal evaluamos el eje cefalocaudal, es decir, de arriba abajo o de abajo arriba. Acá, en las derivaciones precordiales, no nos interesa si el vector va de arriba abajo o de abajo arriba. Nos interesa si va de anterior a posterior, de posterior a anterior y si va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso es todo. Antes de comenzar como tal con la clase sobre derivaciones precordiales, quiero introducir un pequeño concepto que es la progresión normal de la onda R en las derivaciones precordiales, que verán que la onda R progresivamente va aumentando de tamaño desde B1 hasta B6 y eso se debe a una razón muy sencilla que vamos a explicar acá. Eh, Primero, recordemos que acá tenemos un corte horizontal del corazón en donde primero se despolariza el septum, que el septum se despolariza de izquierda a derecha y ligeramente hacia un sentido anterior, que veremos más adelante con más detalle. Y luego se despolariza la mayor parte del ventrículo, se despolariza la mayor parte de la masa y se genera el vector QRS medio, que es el vector sumatorio de las fuerzas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. De ahora en adelante a este vector le vamos a llamar vector QRS, porque es el que determina la onda más grande del QRS. Bien, luego recordemos el posicionamiento de las derivaciones. Recordemos que B1 iba en la línea paraesternal derecha en el cuarto espacio intercostal, B2 iba en el mismo espacio intercostal pero en la línea paraesternal izquierda, luego B4 iba en la línea media axilar con quinto espacio intercostal, B3 iba posicionado entre estos dos y luego B5 y B6 seguían en el quinto espacio intercostal pero en la línea axilar anterior y línea axilar media respectivamente. Recordemos que estas derivaciones tenían un sentido anatómico y un sentido electrocardiográfico. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el sentido electrocardiográfico y vamos a destacar que B1 y B2 son fuertemente septales. Porque vean cómo se relacionan B1 y B2 con el eje de despolarización del septum. Si ven, B1 está en íntima relación con el septum en sentido electrocardiográfico, claro. Y como el septum, la despolarización es pequeña, va a generar una deflexión positiva pequeña. Entonces en B1 vamos a tener que la primera onda del QRS va a ser una onda positiva pequeña. Vamos a tener una R pequeña, una R minúscula. Luego vamos a tener una clase sobre nomenclatura del QRS, pero por ahora sepan que si coloco una letra en minúscula es porque la onda es pequeña y si la coloco en mayúscula es porque es una onda grande. Luego tenemos que en B1 se aleja el vector QRS medio. Y como el vector QRS medio es el vector más importante en términos de magnitud, se va a generar una deflexión negativa importante. Por tanto, vamos a tener una S mayúscula. El patrón normal de despolarización del QRS en las derivaciones precordiales, específicamente en B1, esto es B1, es un patrón R minúscula S mayúscula. Ahora vamos con B6. En B6 pasa lo contrario. Vemos que el vector sectal se aleja. Por tanto, la primera onda va a ser negativa.
Y como es negativa, ya en un sentido estamos difiriendo de cómo funcionaba B1. Y luego tenemos que el eje de despolarización del vector QRS medio se acerca, por tanto vamos a tener una onda S alta. Entonces acá vamos a tener un patrón Q minúscula, R mayúscula, que difiere totalmente de B1. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que progresa esto de acá hasta acá? La respuesta es muy sencilla. La R progresivamente en las diferentes derivaciones se va haciendo más grande, mientras que la S se va haciendo más pequeña hasta que desaparece. Y existe un punto en donde normalmente entre B3 y B4 la onda R es igual a la onda S, es decir, se genera un se genera un patrón isobifásico. Un patrón donde la sumatoria de ambas ondas es igual a cero. A eso se le conoce como punto de transición. Lo normal es B3, B4. Si sucede en B2, a eso se le denomina punto de transición temprano. Y si sucede en B5 o incluso en B6, se denomina punto de transición tardío. Eso lo veremos más adelante en alteraciones de la progresión de la onda R. El objetivo de esta diapositiva es que ustedes sepan que en las derivaciones precordiales la R en B1 va a ser pequeña y en B6 va a ser grande. Y que progresivamente a través de las diferentes derivaciones esto se va a ir modificando. La R se va a ir haciendo progresivamente más grande y la S progresivamente más pequeña. Lo normal es que ya en B5 haya habido una transición de este patrón de RS a QR. Ok, dicho eso, ahora sí, vamos a empezar. Acá a la izquierda tenemos el diagrama exaxial del plano frontal, que lo utilizaremos más adelante en la remasterización de la clase. Y luego acá tenemos el diagrama exaxial de las derivaciones precordiales. Veamos cómo acá está la vértebra, señalando lo que es el punto medio junto con el esternón, el manubrio esternal. Déjenme borrar esto para que no confunda. Esto era para señalar que estaban allí. Y bueno, lo primero que tenemos que evaluar es el eje de despolarización o el vector de despolarización auricular, que recordemos que seguía un sentido de derecha a izquierda y de arriba a abajo, pero ahora no nos interesa el arriba a abajo. Ahora nos interesa el hecho de que se dirige ligeramente hacia anterior. Pero es que ligeramente, vean cómo acá en el diagrama exaxial precordial vemos cómo se dirige efectivamente de derecha a izquierda y ligeramente hacia adelante. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en B1 lo normal es que en todas las derivaciones aparezca una onda P positiva, pero en B1, si se desvía ligeramente hacia posterior, B1 y B2 se pueden hacer negativas. Lo normal es que el eje de despolarización o el vector de despolarización auricular dé ondas positivas desde B1 hasta B6. Pero si se desvía ligeramente hacia posterior, lo cual es una variación normal de la anatomía, se pueden hacer B1 y B2 negativas, ondas P negativas, lo cual es totalmente normal. Para eso hay que determinar el eje auricular y dependiendo de dónde esté ubicado el eje auricular en el plano horizontal, nosotros podemos así determinar qué es lo que está sucediendo. Muy bien, perfecto. Dicho eso, también tienen que saber que la onda tiene una onda más ovalada. Aquí está un poquito puntiaguda, pero es por problemas de PowerPoint, me disculpo por eso. Más adelante en otra clase vamos a ver cuánto debería durar normalmente, cuánto debería ser la altura, cuánto deberían durar los intervalos. Vamos a ver un electrocardiograma normal. ¿Cómo es un electrocardiograma normal? Pero de momento sepan que de B1 a B6 debería ser la onda P positiva, mientras que existe la posibilidad de que en B1 y B2 la onda P sea negativa dependiendo del eje de despolarización auricular. Luego viene la pausa nodal, que recordemos se grafica como un silencio electrocardiográfico, el cual no vamos a evaluar. Y luego, ahora sí, viene el eje de despolarización del septum.
Como les dije antes, el eje de despolarización del septum es de izquierda a derecha y que se dirige ligeramente hacia anterior, se dirige hacia B1. Entonces, lo normal es que en B1 haya un inicio, vean como un inicio de una deflexión positiva. Recordemos que en B1 lo normal es que hubiese primero una onda R pequeña. Lo mismo pasa con B2, pero ya debería ser una onda R un poquito más grande y luego con B3 un poquito más grande. A partir de B4 vemos que como el B4, B5 y B6 tienden a estar más, tienden a tener un ángulo más abierto con respecto a este vector, se suele ver una deflexión negativa que vendría siendo la onda Q, pero recordemos que B4 también podría ser positivo. Pero definitivamente B5 y B6 inician con una deflexión negativa que va a marcar el inicio de la onda Q. Entonces tenemos que primero el eje de despolarización sectal va a generar ondas R pequeñas, primero en B1, luego progresivamente más grande en B2, luego progresivamente más grande en B3, hasta B4 podría haber una onda R inicial en vez de una onda Q, pero ya en B4 podría haber una onda Q de haber un punto de transición en B3. Esto es importante, este nivel de variabilidad es normal. Recuerden que entre B3 y B4 es lo normal del punto de transición. ¿Y qué era el punto de transición? El sitio donde la R es igual a la S. Bueno, como este punto de transición puede ser entre B3 y B4, vamos a dejar B3 y B4 como eso, como un punto de transición, donde B3 es positiva, B4 puede ser positiva, puede ser negativa, pero ya definitivamente B5 y B6 tienen que tener una onda de QRS inicial negativa, es decir, una onda Q. Bien, luego, más adelante tenemos el eje de despolarización del QRS mayor, es decir, el eje de despolarización de la masa ventricular mayor. Acá este eje se dirige ligeramente hacia posterior y de derecha a izquierda. Como se dirige ligeramente hacia posterior, vean cómo se aleja de B1, como veíamos en las diapositivas anteriores, en la diapositiva inicial. Entonces lo normal es que en B1 tengamos una deflexión negativa profunda que genere la onda S, que ya ven cómo la R acá está formada, una onda R minúscula con una onda S mayúscula. Lo mismo va pasando con B2 y con B3, pero recuerden, ojo, recuerden que en B2 ya hay una menor magnitud. Acá B2 tiene una onda S que es menos profunda que la de B1. Y ya en B3 el QRS es prácticamente isobifásico. Por tanto, en B4 vamos a tener una deflexión positiva porque el ángulo en el que incide el vector con respecto a B4 es menor a 90 grados. En este caso, recordemos que B4 también puede ser punto de transición. Pero forzosamente en B5 y B6, este vector cardíaco genera una onda R alta. Es decir, una onda positiva muy alta. Ahora, ya que tenemos una progresión de las ondas, un complejo QRS formado, vamos a terminar de dibujar aquí el de B4, podemos analizar la progresión. Vean cómo, o mejor lo vamos a analizar en la diapositiva siguiente, cuando tengamos la onda T, porque hay un punto importante a analizar con respecto a la onda T. Luego tenemos la despolarización de las bases. La despolarización de las bases, recordemos que era un vector que es muy pequeño que se generaba, que iba de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, y que además se dirige ligeramente hacia anterior. Por tanto, se dirige hacia B1 y podría terminar generando una R' en B1, lo cual podría ser normal, pero normalmente no se valora. Vemos que este vector, por ser tan pequeño, no genera deflexiones importantes en las demás derivaciones, sino que lo que hace es contribuir a la terminación de la onda, es decir, a la segunda mitad de la onda mayor. Contribuye a la segunda mitad de la onda mayor. Perdón, ya va. Como contribuye a la segunda mitad de la onda mayor, no tiene una onda propia, pero puede ser en algunos casos que se visualice una onda R' chiquitica,
en B1, pero más adelante veremos que la presencia de ondas adicionales puede ser patológica, como puede suceder en ciertos bloqueos. Bueno, este vector, como les dije, solamente contribuye a que se cierre el ciclo, por así decirlo, a que se concluya la onda que se estaba formando previamente. Como pueden ver, se forma la segunda fase de la onda, la segunda mitad de la onda R en B5 y B6, la segunda mitad de la onda S en B3, en este caso, que es el punto de transición. Lo importante es que sepan que cada mitad del, o sea, cada porcentaje, porque no es la mitad absoluta, cada porcentaje de la onda está determinada por cada uno de los vectores. En eso no vamos a entrar en detalle porque es muy engorroso. Basta con saber con que el vector de despolarización basal contribuye con la segunda mitad de la onda que le precedía, que es en este caso la onda S en B1 y la onda R en B6, y así sucesivamente en la progresión normal de la onda R. Bueno, luego tenemos el eje de repolarización ventricular. El eje de repolarización ventricular suele estar entre B5 y B6 en el plano horizontal. Y que ojo, ojo, ojo a lo siguiente. Puede haber una onda T negativa y eso es normal. Eso es normal en B1. Esto es importantísimo porque cuando veamos, por ejemplo, isquemias, veremos que una onda T negativa es un signo de isquemia. Pero para considerarse un signo de isquemia tienen que haber modificaciones por lo menos en dos derivaciones contiguas. Es decir, tendría que estar afectado B1 y la derivación contigua que es B2. Y vean cómo B2 tiene una T positiva. Si hay una sola derivación con una T negativa, podemos considerarlo como una variación de la normalidad. En este caso, es la normalidad. La onda T normalmente sigue, ojo, normalmente sigue a el eje de despolarización mayor del QRS. Es decir, que si el QRS tiene una S profunda, la onda T debería ser negativa. Acá luego en B2 tenemos un complejo RS donde la S es un poco menos negativa y ya aquí en este punto la T se hace positiva. En algunos casos hasta en B2 se puede ver una T negativa, pero si ya hay dos derivaciones contiguas y hay clínicas se debe considerar patológico. Luego tenemos que ya en B3, en B4, en B5 y en B6 la T tiene que ser forzosamente igual a al eje de despolarización mayor del QRS. Es decir, que si la R es la onda más importante, perdón, la R es la onda más importante, entonces la T forzosamente tiene que ser positiva. Si la R es la onda más importante y la T es negativa, existe una patología. La onda de mayor magnitud en el QRS debe coincidir con la onda T. Y si no coincide, hay una patología. Salvo la excepción de este caso en B1. Pero de resto, si no coincide, hay una patología. Entonces, hasta ahora, bueno, ya básicamente estamos terminando la clase. Esta clase se suponía iba a ser corta. Tenemos que, entonces, B1, B2, B3, B4 y B5 siguen un orden con respecto a la despolarización del QRS, que es lo más importante. Recordemos que en B1, dependiendo del eje auricular, la onda P puede ser negativa, tanto como puede ser negativa en B2. De resto, eso no lo valoramos aquí. Tenemos que ahora en el complejo QRS, inicialmente en B1 el complejo es una R minúscula, S mayúscula y termina siendo una Q minúscula, R mayúscula. Y todo lo que está en el medio es una progresión hasta llegar a eso. Es decir, la R se va a ir haciendo progresivamente más grande mientras que la S se va a ir haciendo progresivamente más pequeña hasta llegar a un punto de transición en donde la R es igual a la S, que eso puede ser normalmente entre B3 y B4. Luego, la onda T puede ser negativa en B1, pero en el resto de las derivaciones normalmente sigue el eje de despolarización mayor del ventrículo, es decir, la onda de mayor magnitud del QRS. Si la R es la onda de mayor magnitud, entonces la T tiene que ser forzosamente positiva. Si la T no es positiva, existe una patología y recordemos que estamos estudiando es la normalidad. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar una progresión normal de la onda R en el plano precordial. Creo que ya con eso terminamos.
Ahora, dense un descanso, tómense un cafecito, respiren profundo. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Déjenme pausar acá y ya pronto regresamos. Ok, perfecto, reanudamos la transmisión. Y ahora vamos a remasterizar la clase anterior. Esto lo hago de nuevo con la intención de que la clase sea lo más didáctica posible. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos con las derivaciones precordiales. Bueno, comenzamos ahora con las aurículas. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque como esta clase ya se vio, en teoría no debería haber tanto problema con ella. Pero igual voy a tratar de ser tan explicativo como se pueda. Bien, tenemos entonces el eje de despolarización auricular que en el plano frontal normalmente sigue más o menos los 60 grados, es decir, sigue la orientación de D2. Entonces, forzosamente, la onda P debe ser positiva en D2, al igual que la debe ser en ABF y D3. Y luego vamos a ver que existen ciertas variaciones para D3 y ABL que particularmente D3 y ABL son los más susceptibles a cambios porque vean cómo son los extremos, porque D3 es lo más alejado hacia la derecha fuera de ABR y ABL es lo más alejado hacia la izquierda, si se quiere. Entonces, cuando hay variaciones en el eje, pueden haber fluctuaciones en la onda P en ABL y D3. Pero normalmente con este eje que les estoy dibujando acá, la onda P debería ser positiva en todas las derivaciones salvo en ABR, porque ustedes pueden ver tranquilamente que ABR está acá y que el vector se está alejando de ABR, lógicamente. Pero ojo, miren lo siguiente. Si el vector de despolarización auricular se acerca más hacia D1, es decir, si se hace más horizontal, se aleja más de D3, entonces D3 podría ser negativa. Y si el vector se hace más vertical, es decir, se acerca más hacia ABF, ABL podría ser negativo. Es decir que dependiendo del eje auricular, ABL y D3 pueden ser negativos. Ok, continuamos. Luego viene el eje de despolarización septal, que recordemos que va de izquierda a derecha y que se dirige discretamente hacia abajo, en este caso, en este corazón. Si el corazón está más verticalizado, es decir, tiene un eje más vertical, puede dirigirse hacia arriba. Lo normal es que entonces, lógicamente, vean cómo se aleja de ABL. En ABL se genere inicialmente una deflexión negativa, al igual que como puede pasar en D1. Pero en ABR, vean cómo se acerca a ABR. En ABR es hacia donde está más cerca y en ABR se genera una pequeña deflexión positiva que va a formar una pequeña R. Luego tenemos que en D3, acá yo coloqué una deflexión negativa, fue porque me equivoqué. Pero si ustedes pueden ver, el eje de despolarización está cerca de D3, debería haber una deflexión ligeramente positiva. ¿Ok? Ok. O, como podrán ver más adelante, va a haber el inicio de una deflexión positiva grande. Esta deflexión, o sea, lo que representa en D3 este vector sectal es el inicio de la onda R, que luego veremos más adelante que es una onda R importante. Lo mismo va a pasar con ABF, pero no puede pasar, no suele pasar con D2. En D2 sí suele haber una onda negativa inicial. Entonces tenemos ahora el eje de despolarización ventricular mayor que se dirige principalmente hacia D2 más o menos en los 60 grados. Tenemos que en ABR vamos a tener una onda fuertemente negativa que va a formar una S profunda. En D3 la continuación de la deflexión positiva que se había generado se va a maximizar para generar la onda R. Lo mismo va a pasar con ABF, pero en menor magnitud. Perdón, en menor magnitud en D3 que en ABF. Y luego en D2 es donde debería haber la mayor magnitud. Normalmente, el D3
tiene una magnitud menor a ABF y ABF tiene una menor magnitud a D2, debido a que siguen este orden en el plano hexaxial. Entonces tenemos que en ABL, si el eje es mayor de 60, vamos a tener una deflexión negativa. Si el eje es menor de 60, es decir, si el corazón está horizontalizado, va a haber una deflexión positiva. En este sentido, ABL es quien más fluctúa. Es quien más fluctúa. D3 no suele fluctuar tanto con respecto al eje de despolarización ventricular, pero ABL sí suele fluctuar con respecto a si es positivo o si es negativo, pero eso es normal dependiendo de la graduación del eje. Me explico. Si el eje de despolarización ventricular estuviese acá, ABL tendría una deflexión positiva y D3 tendría una deflexión negativa. A eso me refiero. Como les dije antes, ABL y D3 están en los extremos y por tanto son los más susceptibles a variaciones. Por tanto, en D3 y en ABL es en donde hay que estar pendiente con lo que no parezca normal. Para confirmar que sea normal hay que determinar el eje cardíaco, tanto auricular como ventricular, para poder así decir, ah, no, es una variación de la normalidad. Ok, entonces tenemos que en D1, en D2, en ABF y en D3, con un eje de despolarización que en promedio esté en 65-70 grados, vamos a tener una deflexión positiva, mientras que en ABR y en ABL vamos a tener una deflexión negativa. Luego viene la despolarización de las bases, que sigue un eje que apunta prácticamente a ABR, por tanto en ABR vamos a ver una deflexión ligeramente positiva, mientras que en el resto de las derivaciones vamos a ver una culminación de la onda anterior, porque recordemos, como igual que en el caso anterior, el eje de despolarización de las bases es mínimo y apenas contribuye con la segunda mitad de la onda de mayor magnitud, que vendría siendo la onda R en este caso de D3 a BF y D2 y la onda S en ABL y ABR. Pero en el caso particular de ABR se puede presenciar una onda R' y en ciertos casos puede ser normal. Muy bien. Luego tenemos el eje de repolarización ventricular, que sigue más o menos el eje de despolarización ventricular. Entonces, por tanto, vamos a tener una onda T negativa en ABR. Seguimos los mismos principios que estábamos viendo en las derivaciones precordiales. La onda T sigue la orientación de la onda de mayor magnitud del QRS, es decir, que si la onda R es la mayor, la T es positiva, si la onda S es la mayor, la T es negativa. Tal como pasa, vean, en ABR y en ABL. Con estos ejes que yo estoy ejemplificando, que es lo más normal, que el eje esté entre D2 y ABF, más o menos 75 grados. Cualquier cosa entre D2 y ABF es completamente normal. Luego veremos el rango de variabilidad de un eje normal. Pero bueno, más adelante en otras clases veremos cómo son las derivaciones en un eje intermedio, cómo son las derivaciones en un eje horizontal y cómo son las derivaciones en un eje completamente vertical. Es decir, vamos a ir desde los extremos hacia la normalidad, pero desde los extremos normales. Bien, con esto básicamente termino. Esta me parece una manera más fácil de dar a entender cómo funcionan o cómo se grafican los patrones electrocardiográficos en las diferentes derivaciones. Repasando, tenemos que en ABR la onda P es forzosamente negativa, al igual que el QRS es forzosamente negativo, y lo que hace que sea forzosamente negativa la T. Luego en ABL, dependiendo del eje, la onda P puede ser positiva o negativa. Normalmente con el eje de despolarización en 75 grados, la onda de mayor magnitud del QRS es la S, es decir, una onda negativa, por tanto la onda T debería ser negativa. Luego tenemos que en D1, ABF, D2 y D3 siguen un patrón, vamos a decir, protocolar. P positiva, patrón QR, R mayúscula y con T positiva. La diferencia es que D2 es la de mayor magnitud, porque recordemos que D2 es igual a la sumatoria de 1 más 3. Y podemos decir también que la magnitud de D3 es menor a la de ABF, mientras que la de ABF es menor a la de D2, siempre y cuando el eje se acerque más a D2 que a ABF.
Con eso terminamos la clase. Espero que esta explicación haya sido un poco más de su agrado. Eh, Fue corta, duró apenas 10 minutos. Sin embargo, pienso que fue completa. No hay tal cosa como progresión normal de la onda R en las derivaciones frontales, eso no existe. Sino que recordemos que las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares del plano frontal siguen cierto orden matemático. Recordemos que D2 debe, en caso de que el eje apunte a D2, D2 debe ser mayor que D1 y D3. ABF en todo caso debería ser forzosamente positivo. Y ABL y D3 son los que son más susceptibles a variaciones debido a que son los que están en los extremos. D3 puede tener una onda P negativa, puede tener una onda S, al igual que ABL puede tener una onda P negativa y eso puede ser normal dependiendo del eje. Para eso hay que determinar el eje y hay que determinar si está dentro del rango de la normalidad. Con esto me despido, con esto termina en las 5 clases del curso introductorio de electrocardiografía. Con esto deberían ser capaces de ver un papel de electrocardiografía y reconocer ciertas cosas, no todas, porque todavía no he dado una clase sobre cómo leer un electrocardiograma. Ustedes tienen la base teórica, falta la base práctica. Estoy en la obligación de hacer una clase sobre cómo leer protocolarmente el papel de electro. ¿Qué es lo que veo primero? ¿Qué es lo que calculo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que calculo primero la frecuencia cardíaca? ¿Cómo calculo el eje? ¿Cómo calculo el QT? ¿Será que el QT es normal? ¿Cómo ajusto el QT? Ese tipo de cosas. El eje está normal, está desviado, es un eje extremo. Debería haber el intervalo PR, debería haber el QRS, debería haber el ST, debería haber el TP, debería haber el RR, debería haber ¿qué? ¿Qué es lo que debería haber? Para yo poder saber que estoy dentro del rango de normalidad. Entonces hace falta que ustedes puedan reconocer protocolarmente los pasos a realizar. Y de eso voy a hacer un video también, no se preocupen. Bueno, hasta entonces muchachos, me despido. Que tengan una feliz tarde, feliz día, feliz noche, feliz en cualquier momento que estén bien, esto eso no importa. Pero como siempre, muy agradecido porque se toman el tiempo de ver mis videos. Si pueden, dejen su like, dejen un comentario. Estoy abierto a preguntas, estoy abierto a correcciones, estoy abierto a recomendaciones. Si quieren algún tipo de clase en específico, pueden pedirla en los comentarios y yo me voy a abocar a hacerla. Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy disponible en mis redes sociales, en Instagram como doctordr.rubencarrasquero. Y en casos particulares los puedo atender por Telegram. Y bueno, sin más nada que agregar, chao, chao.